Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Comenzamos las epístolas pastorales unos meses atrás y continuamos. Hoy va a ocurrir un milagro. Hoy terminamos el primer capítulo de Primera de Timoteo y seguimos adelante. No hay profecía, predicción ni nada de ese estilo, pero yo sí creo que es muy importante que nuestra iglesia sepa qué es lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios espera de un siervo de Dios, de los siervos de Dios. El día que el Señor decida que yo me voy con Él o me llama a ser misionero a Hawái o algo así, ustedes necesitan saber qué es lo que ustedes van a buscar. Ahora, déjenme aclararles, no vaya a estar hablando de que ya me voy, ¿okay? Uno tiene que repetir porque la gente oye, yo creo que oye lo que quiere, ¿verdad? Ya se va, gracias a Dios. Pero sí creo que es importante que ya ahorita comencemos a darnos cuenta qué es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a los deberes, el corazón, el sentir, las responsabilidades de un siervo de Dios. Versículo 18 al 20 del primer capítulo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, gracias que tenemos la dirección, la instrucción de tu palabra. Ayúdame ahora al enseñarla, Señor. Danos discernimiento espiritual, oídos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Le animo a que no nada más recuerde que es tan importante que cuando venimos a la iglesia usted tenga los sentidos espirituales ejercitados. Y a lo que me refiero es que si usted viene aquí y toda la semana no ha tocado su Biblia, entonces usted no tiene sus sentidos espirituales ejercitados. Usted no viene lista para recibir lo que Dios nos quiere dar. La palabra de Dios no es cualquier libro, hermanos. La palabra de Dios, Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y gracias a Dios que a través del Espíritu Santo ahora tenemos discernimiento espiritual para comprender las cosas profundas de Dios a través del Espíritu de Dios. Ahora, vamos a nada más recordar algunas cuantas cosas. Si ustedes recuerdan, comenzamos con decir que era muy importante para Pablo traspasar a Timoteo todo lo que quería dejar y que continuara, no solamente con Timoteo, sino seguramente, hermanos míos, alcanzando aún hasta nosotros que estamos aquí. Nosotros estamos aquí creyendo la sana doctrina, creyendo lo que es correcto, porque hay hombres fieles y hermanas fieles que traspasaron las verdades de Dios, de los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de ellos, y así consecutivamente. Esa es la razón de que Jesús prometió la perpetuidad de la iglesia. La palabra perpetuo quiere decir para siempre, sin dejar de existir. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Entonces hay algunas personas que creen que la iglesia en su pureza dejó de existir, que desapareció por unos cuantos siglos y que volvió a aparecer durante la Reforma con Martín Lutero. Si eso fue cierto, entonces Jesús no cumplió su promesa. No, hermanos, Jesús prometió que nunca cesaría de existir esa iglesia que Él comenzó, amén, en toda su pureza y la sana doctrina,
Y la manera en que eso se ha llevado a cabo es que ha escogido a hombres y a mujeres. Y ahora aquí vemos algo muy importante, porque si ustedes recuerdan, Pablo era el apóstol a los gentiles. Ese es usted y yo. Y si usted no es judío, usted es gentil, ¿verdad? No sé en sus manerismos, bueno, esa es otra cosa. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el apóstol, y en varias ocasiones él mismo se declara apóstol a los gentiles, a nosotros. Entonces él tomaba muy importante traspasar todo lo que el Señor le había dado a él, a alguien más, para que de esa manera consecutivamente nosotros que vivimos en este tiempo recibiéramos la sana doctrina. Y ese alguien fue Timoteo. Ustedes recuerdan que vimos que Timoteo, para que esto fuera posible, Timoteo tenía que ver a Pablo como su padre espiritual, y Pablo tenía que ver a Timoteo como su hijo espiritual. Comienza, si ustedes recuerdan, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y nos damos cuenta que es imposible que las verdades sean traspasadas de una persona a otra sin que exista esa relación, esa confianza. Ustedes recuerdan que dijimos que era más que Timoteo creía lo mismo, era más que eso. En otra ocasión dice, porque ninguno hay del mismo sentir, de la misma mente como Timoteo. O sea, había adaptado Timoteo no solamente, hermanos míos, las creencias del apóstol, había adaptado el corazón del apóstol. La razón de por qué él ahora con tanta confianza le encomienda las cosas que están en primera y segunda de Timoteo. Ustedes recuerdan que la palabra de Dios nos dice que Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso con el fin de que él en Éfeso, igual que en las otras iglesias, pudiera establecer a siervos de Dios o a predicadores. Y vimos que, hermanos, le advierte de no envolverse en conflicto, en polémica, en disputas, dice la Biblia, disputas más bien que no edifican, sino que más bien son disputas interminables. Y lo dice, más bien deberíamos de hablar y enseñar lo que es para edificación, para la fe. Y luego dice, así te encargo ahora. Toma una pausa para dar su testimonio personal de cómo Dios lo llamó a él a ser apóstol. Eso lo vimos la semana última que estuvimos aquí. Y entonces ahora ya comenzamos en el versículo 18 y comienza Pablo ya de una manera específica comenzar a darle órdenes, instrucciones en relación a su ministerio y en relación al ministerio que él tenía que tener con otras personas también igual. El versículo 18 dice, este mandamiento, y una vez más, vean esa relación, este mandamiento, ¿cómo dice? Hijo Timoteo, te encargo. Ahora, ¿cuál mandamiento? Bueno, llega a recordarle, le hace un recuerdo del mandamiento y de la carga que le había dado. ¿Cuál fue? Vean el versículo 3 y 4. Porque regresa, toma una pausa, le explica y da su testimonio personal al apóstol, y ahora comienza a instruirle y dice, Timoteo, ya que todo esto es así, este mandamiento, hijo mío, te encargo, y el mandamiento era el que le había instruido el versículo 3 y 4. Como te rogué que quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Qué importante es el mensaje de Pablo a Timoteo. Hermanos, hoy en día se están borrando todas las líneas doctrinales. Hoy en día se nos está diciendo que no importa nada, no importa, ¿verdad? Ahora estamos encontrando, ¿verdad?, a supuestos creyentes uniéndose y juntándose con la iglesia de Roma,
que al cabo ellos creen en Jesús también. Y ese tipo de mentalidad, y hermanos, no es de asombrarnos, porque la palabra de Dios claramente nos dice que hermanos, estamos en los últimos días. No hay duda de eso. Y se va a establecer bajo el poder y liderazgo del anticristo un gobierno mundial. That's why globalism is so popular today. Un gobierno mundial, una religión mundial que está compuesta de todas las religiones. Y muchos cristianos, no vamos a entrar en eso, pero muchos cristianos proféticamente el Señor nos advirtió que iban a sufrir como mártires como resultado de eso. Entonces es tan importante, le dice, ¿y cuál era el mandato? Cuando en el versículo 18 le dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo. ¿Cuál mandamiento? ¿De qué estaba hablando? De lo que le había dicho en el principio, de que tuviera cuidado y que con autoridad mandase que nadie enseñase una doctrina diferente. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, quiere decir instrucción. La palabra de Dios nos dice, ni presten atención a fábulas, porque este fue el mandato, y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Entonces el encargo fue que instruyera, que corrigiera si era necesario, pero que no se metiera en polémica, que no se metiera en discusión. Hermanos, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aún inclusive a los que creen en una manera distinta que usted y yo. No estamos hablando de abrazar sus creencias, estamos simple y sencillamente hablando de portarnos como cristianos. Pero dice aquí que el mandato fue que no se volviera en polémicas y disputas que no tienen fin, pero que sí enseñase de una manera firme y con autoridad, de que no se enseñasen otras doctrinas. Y luego mire cómo describe esto. Mire lo que dice allí en el versículo 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena, ¿qué, hermanos? Mire cómo está describiendo esto. Déjeme primeramente decir que mucho se había hablado de Timoteo. Cuando Pablo aquí está hablando de que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a tu persona, está refiriéndose al hecho de que mucho se había hablado de este joven Timoteo. Y que lo que se hablaba era el tremendo potencial y el tremendo alcance de que Dios podía obrar a través de Timoteo. Y le dice esto como decirle, mira, ya sabes que tanta gente ha hablado bien de ti y está confiando en ti. Yo estoy depositando mi confianza en ti en cuanto a esto, pero Timoteo, quiero que entiendas que estás a punto de entrar a batalla y milicia en contra del error. Hermanos, hay una división entre la verdad y el error, necesariamente. Un predicador que estaba exponiendo falsas doctrinas y herejías, manejadas y creídas por grupos muy populares el día de hoy en el mundo, entre comillas, cristiano, le lanzaron una acusación y tú eres una persona divisiva, estás dividiendo el cuerpo de Jesucristo. A lo cual él contestó, ¿niegas que divides? Y él contestó, no lo niego, sí estoy dividiendo. Estoy dividiendo entre el error y la verdad. Es imposible exponer el error sin hacer el contraste con la verdad.
Entonces, si me dices que estoy siendo divisivo en ese sentido, entonces sí estoy dividiendo entre la verdad y el error. Pero nos describe aquí esto como una batalla y una milicia. En todo sentido, hermanos, déjenme decirles que una de las cosas más difíciles para cualquier siervo de Dios, y por eso es que es tan importante que nuestros motivos sean los correctos. Cuando usted dice, Dios me ha llamado, yo voy a ser predicador, ojalá que tus motivos sean correctos, porque si no vas a hacer mucho daño. La palabra de Dios nos dice que, hermanos, necesariamente, no nomás en esta área, sino en tantas distintas áreas, una de las cosas que el siervo de Dios, el pastor, tiene que hacer es confrontar. Y hay gente que le gusta la confrontación. A mí no me gusta la confrontación. Pero he tenido que ejercer la confrontación todo mi ministerio. Usted confronta el error, hacer contraste entre el error y la falsedad y la verdad, y va a haber conflicto. Y no puede suceder sin confrontación. Y por eso es que habla de batalla, habla de milicia. Pero recuerden, está hablando de la sana doctrina. Yo nunca voy a estar combatiendo y levantando armas para defenderme a mí mismo. Jamás. No lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es que cuando yo veo que en nuestra iglesia algo bíblicamente o de otra manera no está en lugar, entonces eso tiene que confrontarse. Ahora tenemos que aclarar eso porque hay gente que le encanta andar siempre de pleito. Ya Pablo dijo a Timoteo, enséñales a que no estén enseñando doctrinas diferentes, pero no te vuelvas en interminables disputas que no llevan a nada, no edifican. Muy similar a lo que Judas en ese librito de apostasía había dicho cuando dijo, amados, por la gran solicitud que tenía, versículo 3, de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ser contencioso por cualquier otra cosa, ese es otro asunto. Pero no nomás a Timoteo, a cada uno de nosotros se nos ha llamado a contender por la fe. ¿Me están escuchando? Y luego, hablando del ejercicio de esto, por eso es que habla de milicia. Su ejercicio o el involucramiento de batalla, hermanos, es una buena batalla. Cuando yo me vuelvo en polémica o discusión o argumento por mis intereses, ¿verdad? Entonces, eso no es de Dios. Pero cuando yo necesito defender la verdad, entonces eso es lo que la palabra de Dios llama, no nomás batalla, la llama la buena batalla. Por eso es que más adelante Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. ¿La qué batalla? La buena. Porque hay muchas batallas y hay gente que le encanta el pleito, la guerra. Si no están agarrados con alguien, no están contentos. No. Timoteo, se te ha llamado a hacer milicia, te estoy dejando este encargo, confío en ti, tenemos que mantener la sana doctrina, pero va a ser una batalla. Es una buena batalla, es una buena milicia, pelea la buena batalla. Cuando Pablo termina su ministerio, ya está a punto de partir y él igualmente dice, he peleado la buena batalla. No nomás la batalla, ¿cuál? La buena. O sea, mucha gente, hermanos, van a llegar a la gloria. Es decir, híjole, toda mi vida en lucha, Señor, toda mi vida en guerra y batalla.
y no se te va a reconocer nada. Porque estuviste toda una eternidad envuelto en la batalla equivocada, no la buena batalla. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Y Pablo, ya terminando, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces la actitud es muy importante. No lo van a encontrar en la pantalla, hermanos. Voy a darles unas cuantas más referencias. Pero, hermanos, Pablo le exhorta por una razón a los hermanos de Filipo a que sean del mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Les había dicho en el capítulo anterior: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si dejáramos de estar agarrados de tanta cosa y dirigiéramos la batalla y el combate a donde debe de ser dirigida. Pablo estaba en la cárcel cuando le escribía estas cosas. Y más veces que no, cuando la obra de Dios no avanza, la verdad es que no importa qué estrategia se forme, qué plan, si no hay un sentir. Lo que ha estorbado el progreso del Evangelio, por eso es que dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No por tus intereses, no por tu persona, sino por el progreso del Evangelio. Y la palabra sunathleo es de donde agarramos la palabra atleta. Está hablando de un equipo luchando juntos. No luchando el uno contra el otro, luchando juntos. Porque ya había dicho, y dijo: yo estoy aquí y estoy prisionero, y hay algunos que piensan añadir a los sufrimientos de mis prisiones. Predican a Cristo por envidia, predican a Cristo por contención, predican a Cristo por sabrá qué intereses. Pero allí está la actitud que Pablo estaba tratando de comunicarle a Timoteo. Oh, hermanos, ¿cómo quiero transferir la correcta actitud? No nomás la correcta creencia, la correcta actitud en la próxima generación de predicadores. ¿Cuál era la actitud? Bueno, no obstante, sea envidia, sea contención, sea cualquier que sea, Cristo es predicado. Y en eso me gozo y me regocijo de nuevo. ¡Wow! ¡Qué actitud! Y entonces, pero no había manera que el encargo que le estaba dando a Timoteo se pudiera haber desarrollado sin tener que batallar. Entrar a milicia. Más de una vez en la Biblia, la vida cristiana es descrita como una guerra. De una manera muy específica, y vamos a ver un poco más en 2 Timoteo, se refiere a Timoteo como soldado. Ya no tenemos soldados. Tenemos muchos cristianitos hechos de papel de seda. Sentidos, dolidos, ofendidos. No hay soldados. Pero, hermanos, estamos en lucha y estamos en guerra. Y bueno, hablábamos mucho de esto durante el tiempo de nuestro retiro de matrimonio, hermanos, porque necesitamos comprender que la naturaleza de nuestro enemigo es espiritual, hermanos. Nuestra batalla es espiritual. El cristiano tiene que envolverse no nomás en batalla. No, pastor, yo ahorita recio el asunto, ¿sí? ¿Contra qué? ¿O quién? ¿Estás peleando la buena batalla? No, hermanos, no nomás es... No, la milicia que se nos ha dejado a nosotros participar es la buena batalla. El encomendamiento y encargo de lo que Pablo le había dicho a Timoteo para mantener la sana doctrina, para enseñar a otros que no anden enseñando doctrina diferente.
Pero ahora nos damos cuenta una vez más que la condición del corazón era muy necesaria para poder él ejercer esta tarea. Vean el versículo 19. Dice, manteniendo ¿la qué? La fe. ¿Manteniendo qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Wow. Suena muy similar a lo que ya había dicho cuando dijo que el amor nace de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahora dice Timoteo, si vas a estar envuelto en esta milicia, tienes que mantenerte firme en la fe. Y cuando habla de fe, está hablando, de hermanos, de todo lo que compone las verdades de este libro. Yo encuentro que no, por no tener compromiso, por no tener conocimiento, por no tener interés, por no ser arduos estudiantes de este libro, quedamos vulnerables a tanta cosa. Los desvíos, la tentación, el quedar expuesto a falsas creencias y falsa doctrina. La manera de reconocer falsedad es manejar la verdad de una manera tan precisa que no es difícil detectar cuando se te está diciendo una mentira en cuanto a las cosas de Dios. Usted debe conocer la Biblia tan bien, pero nosotros, hermanos, viene un testigo de Jehová y te convierte. Viene un mormón y ahí vas, porque te dan arrocito y frijolitos. De nada. Y por eso es que habla no solamente de mantener la fe, pero dice buena conciencia. Dios no puede bendecir ni usar a un siervo de Dios en pecado. Para comenzar, hermanos, hay el peligro que existe para cualquier siervo de Dios. Digo, ¿cómo es posible? Y preguntas se me han hecho y pastor, ese hermano, yo lo escuché predicar y no, hombre, qué predicación y no, hombre, qué tremendo. Pues todo ese tiempo él estaba fallándole a su esposa a la vez y allí en el púlpito así como que nada. Eso da miedo. Vamos, eso da miedo. Y nunca piense usted que ese no puede ser usted. Nunca piense usted eso. Porque una de las características del pecado, hermanos, es que el pecado ciega. Ciega. Y no diga, no, a mí no. Pues a David lo cegó. Yo no me pongo a la par de David. Pero David, cegado por lo que había hecho, vienen y le cuentan la historia de tal hombre que cometió una barbaridad y se sentenció él mismo a la muerte. Quien tal hizo debe morir, y era él. Cuando mantengo pecado que no confieso o oculto en mi vida, comienza a sufrir la fe. Voy a repetir eso. Cuando mantengo pecado que no quiero admitir, y qué difícil es admitir, ¿verdad? Por eso es que debemos de mantener cuentas cortas con Dios. Siempre. Bueno, para comenzar, admitir que somos pecadores. Porque yo sé que hay gente que no peca. ¿Y sabes una cosa de la conciencia? La palabra de Dios habla de una conciencia cauterizada, callosa,
donde ya no le afecta nada. ¿Sabes cómo alguien llega allí? Mantener pecado no confesado en su vida. Y comienza a sufrir la fe. Qué increíble es que hermanos, cuando la conciencia está mala, es increíble la fe que la gente de repente maneja. La falsedad comienza en nuestro vivir. Yo conozco a gente que era de sana doctrina, pero le fallaron al Señor, y en vez de arrepentirse después de haber fallado, ¿verdad? Terminaron con su conciencia cauterizada. Y ahora creen totalmente contrario a la sana doctrina que antes ellos creían. ¿Sabe por qué? Porque tal es nuestra naturaleza humana que en vez de admitir que esa fe que yo manejo está equivocada, le cambio a mi creencia, acomodarla a mi manera de vivir. Y por eso es que dice la Biblia, Timoteo, si vas a estar envuelto en esta tarea de todo pastor, de velar por la grey, de velar por la sana doctrina, hermano, ve, usted solamente piensa en usted. A través del tiempo eso ha sido un dilema. Y vamos a ver esto un poco más adelante. Pero la tarea del pastor es de mantener la sana doctrina, porque Dios le ha puesto para cuidar de la grey y de la sana doctrina. Ahora, no puede hacerlo si no guarda la fe, si no tiene buena conciencia. Pero y luego nos da un ejemplo de un par de hombres y usa sus nombres. ¿Cómo te gustaría que para siempre tu nombre estuviera escrito en la Biblia de esta manera? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ven, la Biblia dice que desechando la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y el peligro de contaminar a alguien más. El pastor tiene que velar no solo por usted. Cuando el pastor enfrenta un error, no está pensando la manera en que siempre se toma, la trae conmigo, solo a mí. No, yo estoy pensando en toda esta iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Usted no hace estar pensando en usted. En vez de ver que cuando el error no se enfrenta y no se corrige, entonces comienza a contaminar y comienza a peligrar la grey. Y entonces ahora da el ejemplo práctico del encargo que le estaba dando, y por decir casi como que Pablo se está poniendo como un ejemplo. Mira Timoteo, te dejé, te encargué que mandes firmemente a que no anden enseñando diferente doctrina. Y luego, como por decirlo al final, dice, mira cómo me tuve que tratar con Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro. El nombre Himeneo, ¿cómo le gustaría a usted nombrar a algunos de sus hijos así? Himeneo. No es muy común en la Biblia.
De manera que no hay duda que es el mismo del cual habla en 2 de Timoteo cuando dice en el versículo 16 en adelante: mas evita las profanas y vanas palabrerías. Una vez más, fíjese cómo exhorta una y otra vez a Timoteo: Timoteo, no te vuelvas en discusiones, no te vuelvas en pleitos, no te vuelvas en argumentos. Evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ya está Himeneo. Ahora Himeneo aquí, ahora ya no es Himeneo y Alejandro, es Himeneo y Fileto, no Filete, Fileto. Y dice la Biblia que se desviaron de la verdad, y el desvío es que estos estaban enseñando que la resurrección ya había venido, que ya se había efectuado. 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe ¿de quién? ¿Por qué tiene que hacerse esto? Porque otros son afectados, hermanos. El cristiano egoísta no entiende eso. No entiende. Está enfocada nomás en él, ella, ay, yo, y acá, y esto, y no. Más es el bien de toda la iglesia. Y no se espera que así sea. Eso es lo que distingue el llamado de pastor. Miguel dijo: ahora vas a entrar a un lugar en donde es un poco diferente. En nuestra iglesia hay el ministerio de autobuses, y luego hay las hermanas, y luego hay los jóvenes, y luego hay los hermanos de los años dorados, ¿verdad? Los mejores años. Y cada quien pues están pensando en lo de ellos. La tarea del pastor, y así debe de ser, deben de estar enfocados. La tarea del pastor es velar por todo. Pero solo un pastor podría entender eso. Y ahora ese es el lugar que tú vas a asumir, hijo. Porque el trabajo que Dios le dio al pastor, y Pablo instruye a Timoteo, era velar por la grey, cuidar de la grey. Y aquí específicamente está hablando de mantener la sana doctrina. Pero mire, una vez más, el sentir. Dos motivos. Una vez más, hablamos de motivos que son muy importantes en el ministerio, en la obra del Señor. El siervo del Señor tiene que cuidar su corazón. La semana pasada, yo una vez más, hablando a un grupo de pastores, pastor, ¿qué es una cosa que de todo lo que pudiera decir, guarda tu corazón? Cuida tu corazón. No andes tocando el violín. No, ustedes sí, tóquenlo. No andes llorando la gota, la lágrima gorda. No andes, ¿verdad? Vamos. Nadie aquí sabe, ni la hermana Salazar sabe. Porque Dios no la llamó a ella a ser pastor de esta iglesia, me llamó a mí. Yo soy llamado a llevar esa carga. Y cuando el corazón de un siervo de Dios no está bien, entonces se vuelve inútil, se vuelve escéptico. Llega a un lugar donde ya no cree ni en la luz eléctrica. ¿Sabe lo que el siervo de Dios tiene que seguir creyendo? Que Dios todavía puede seguir obrando en la vida de la gente. Pero en ese proceso uno ve gente que el diablo quiere usar para convertirlo a uno a incrédulo. Es decir, no, ya, no más, ¿para qué? No, es que hermanos, eso es lo que sucede cuando el enfoque está en uno mismo.
Con el siervo de Dios, así como con la grey, viene siendo el mismo problema. La grey no entiende que no nomás es usted, es el bienestar de todas las ovejas que están aquí, no nomás el suyo. Usted nomás quiere su bienestar. Pero de la misma manera, una gran equivocación es cuando el siervo de Dios permite que cosas entren en su corazón y le dañen, y anda herido y sentido, y se vuelve en un inútil. ¿Está pensando en otros o está pensando en sí mismo? Hábleme más, ¿en quién está pensando? Está pensando en sí mismo. Inclusive hasta para confrontar a alguien. ¿Sabe el proceso que casi se maneja todo el tiempo? Tengo que hablar con este hermano. Algo no anda bien. Y luego viene el diablo y se me pone aquí en el oído y dice, si le dices algo, se va a enojar contigo. Ya no te va a querer. Es más, a lo mejor hasta se va de la iglesia. Es más, a lo mejor hasta la arma. Ah, no, entonces no, porque yo quiero que todos me quieran y me amen a mí. ¿En quién estoy pensando? Es ahí donde tú te equivocas. Tú que dices que tienes amiguitos y amiguitas que andan mal con el Señor y no te atreves a abrir la boca a decirles la verdad. Tú no estás pensando en ellos. Tú les estás haciendo un daño a ellos. Tú estás pensando en ti mismo. Y entonces Himeneo y Fileto, dice la Biblia, que habían afectado la fe de muchos. Entonces el motivo tiene que ser correcto, es la protección de todos, ¿no? Esto no es un asunto personal. Y luego mire cómo dice, a los cuales son Himeneo 20 y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que ¿qué? ¿Para que qué? Aprendan. Wow. Ahora quiero aclarar. Eso, cuando yo sea pastor, los voy a entregar al chamuco para que los haga tiza, sin ofender a nadie. I wasn't talking about you, Rolo. Hermanos, no. Fíjese cómo dice. He visto la necesidad de tomar estos medios para que aprendan. No es desquite. ¿Me están escuchando? No es desquite, no es venganza, no es me la paga, lo voy a poner en su lugar. No, es con dos cosas, protección de toda la grey y para que aprendan. Para que aprendan algo. Porque ese debe de ser el corazón del pastor. Nunca darse con nadie. Más Dios no se da conmigo. Qué bueno es el Señor. Qué grande impaciencia es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora, pero vean, hermanos, de la misma manera, con tanta fuerza, hermanos, la autoridad pastoral. Indudablemente que hay aquellos que toman señorío, que maltratan a la grey. Hay aquellos que por intereses personales y ambiciones personales ejercen equivocadamente la autoridad y son abusivos. Y eso ha obrado para que más y más y más, al pasar el tiempo, yo me doy cuenta a través de las décadas que menos y menos y menos se piensa de la autoridad pastoral. Por el abuso de algunos. Pero Dios le ha dado autoridad
al siervo de Dios. No es su autoridad, es autoridad de Dios. La palabra presbúteros quiere decir el que preside, el que toma autoridad. Esa es una de las tareas. La autoridad marea a mucha gente. Y por eso es que un siervo de Dios tiene que tener su corazón bien, su fe y buena conciencia. Porque entonces sí, se vuelve abusivo. Pero vean cómo dice la palabra de Dios. Y igual ya Pablo había dicho algo similar en 1 Corintios cuando uno tenía la esposa de su padre. ¿Se acuerdan que casi lo mismo dijo el tal entregado a Satanás para la destrucción de su carne? La autoridad que el pastor tiene es autoridad espiritual. Déjame decirle esto. Esa expresión hombre de Dios, ¿verdad? Se ha manejado de una manera muy equivocada, así como que hombre de Dios, ¿verdad? No, yo entiendo esa expresión, el decir propiedad de Dios, posesión de Dios. Es decir, ese hombre que se llama Miguel de Anda es un hombre de Dios. Él le pertenece a Dios. Él es propiedad, Abby, él es propiedad de Dios. Y Dios le ha puesto un valor a sus siervos que yo jamás comprenderé. Nunca la voy a entender. No somos más que nadie más. Eso sí yo lo sé. Este tesoro en vasos de barro, dijo el apóstol. Lo vil, lo necio, lo menospreciado escogió Dios. Yo vivo consciente de todo eso. Pero Dios de cualquier manera ha puesto un valor increíble hacia sus siervos. He visto a gente levantarse en contra de un siervo de Dios que estaba equivocado. Porque los siervos de Dios se equivocan. Equivocado. Pero por tan equivocado que un siervo... Hermanos, Saúl, ¿andaba bien Saúl o andaba mal? Háblenme, hermanos, ¿andaba bien o andaba mal? Se había apartado del Señor, el Espíritu del Señor lo había abandonado. Y sin embargo, cuando vinieron aquellos mentirosos creyendo que iban a obtener una posición en el gobierno de David, porque habían matado a Saúl, ellos pensando que David les iba a aplaudir y reconocerlos, le mochó la cabeza a los dos. Y digo, ¿por qué no tuviste temor, miedo de levantar tus manos en contra del ungido de Dios? ¿Y sabe por qué David pudo decir eso y ejercer eso? Porque las amplias veces que él tuvo oportunidad de matar a Saúl, quien andaba queriendo matarlo, David no se atrevió. Lejos sea de mí que yo ponga mis manos en contra del ungido de Dios. ¿Sabe cuál es mi oración? Cuando una oveja, un hermano, una hermana, una familia se va. Primero déjeme decirle que yo no hago cosas grandes de eso. Y lo hago por tu bien, porque yo no voy a servirte a ti de nada si estoy aquí llorando y solamente eso es entre yo y mi Dios. Y segundo, oro que la gracia de Dios y la bendición de Dios lo siga. ¿Y sabe por qué? Porque lo he visto. Lo he visto. Yo pienso que el ser pastor es un gran privilegio, es un llamado de Dios. Lleva sus responsabilidades y sus desafíos. Pero lo importante sobre todas las cosas es esto, y esto es de comprender que el siervo de Dios no se está representando a sí mismo, lo está representando a Él.
Les he contado que mi esposa me preguntó hace un tiempo atrás, ¿qué es lo que tú buscas cuando predicas? ¿Qué fin quisieras lograr después de predicar? Y yo le dije a ella, amor, estoy consciente que cada vez que me paro lo estoy representando a Él. Quiero representarlo bien. Y quiero que siempre la reacción sea de conseguir que los hermanos digan, qué bueno es nuestro Dios, qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios, qué fiel es nuestro Dios. Porque yo le digo a los pastores, mira, tú tienes problemas porque tú estás esperando que la gente te siga a ti. Y eso es lo que se ha enseñado por cuánto tiempo. Mi tarea no es que tú me sigas a mí. Mi tarea es que tú lo sigas a Él. Si tú lo sigues a Él, yo soy la persona más contenta de todo este mundo. Ahora, si bien, si es cierto, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y es ahí donde entra lo que Pablo dijo a Timoteo. Timoteo, si vas a estar envuelto en esto, tienes que mantener tu fe y tienes que mantener una buena conciencia. No hay un llamado más hermoso y de más grande bendición que ser pastor. Alguien me dijo, oiga, pastor, ¿cómo le llamo? ¿Le llamo siervo? ¿Le llamo varón de Dios? ¿Le llamo doctor? ¿Cómo le llamo? Pues, hermano, mi familia me dice mano. No, no. Yo digo, de todo lo que alguien pudiera decirme, cuando alguien me dice pastor, eso es el agrado más grande que yo te llevo. Porque eso es lo que Dios me llamó a ser pastor. Entonces, pero vean las instrucciones que Pablo comienza a darle a Timoteo. Y luego ya entramos en el capítulo 2. Vamos, ya vamos a entrar en el capítulo 2. Eso está tremendo. Ojalá que no venga Cristo antes. Gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara, tan precisa. Señora, gracias por una iglesia que por tantos años ha reconocido a su pastor. Gracias por una iglesia que ha orado y ora por su pastor. Gracias por una iglesia que ha mostrado paciencia y han mostrado apoyo a su pastor. Gracias, Señor, porque tú eres el príncipe de los pastores. Y ahora te pido que, Señor, en todo imitemos tu fe. Imitemos, Señor, todo lo que tú nos has dado a creer en tu bendita palabra. Que nos paremos firmes por la sana doctrina. Que no seamos contenciosos, pero que sí contendamos por la fe. Que no estemos siempre en eternas batallas, más que cuando se trate de batallar para mi Dios y la verdad de mi Dios. Señor, bendice tu palabra. Gracias por los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.